autoridades, señoras y señores, es una satisfacción para la UNED de Calatayud acoger la presentación del libro Los rumanos en España, aspectos clave de su historia aragonesa. Estaba previsto que fuera don José Antonio San Miguel, presidente de la Junta Rectora de este centro universitario, quien les diera la bienvenida, pero por un percance de salud no ha podido acompañarnos. Felizmente se está recuperando y soy yo el que les atiende hoy, esta tarde. El autor del libro es don Jorge Garris Mozota, antiguo alumno de este centro, donde estudió la licenciatura de Ciencias Políticas. Posteriormente, también en la UNED, se doctoró en Historia. Y este libro se basa en su tesis doctoral titulada La inmigración rumana en Aragón, concepto sociopolítico y evolución histórica, con la que nuestro querido alumno obtuvo la calificación de sobresaliente cum laude y que fue dirigida por la catedrática de Historia Contemporánea de la UNED, doña Alicia Altez Vigil, que hoy nos acompaña. Jorge Garris es vicedecano politólogo del Colegio Aragonés de Doctores y Licenciados en Ciencias Políticas y Sociología. Ha ejercido la docencia en relación con temas del ámbito humanístico y técnico, así como en recursos humanos y relaciones internacionales. Continúa su investigación en contacto permanente con la comunidad rumana en Aragón y en el resto de España, así como en otros países del este. Ha realizado trabajos acerca de la geopolítica de las migraciones, así como sobre la geopolítica de los países caucásicos, bálticos y de la antigua URSS, y es autor de varios libros y numerosos artículos. Como oficial superior de ingenieros, ha participado en varias misiones internacionales en los Balcanes, África Central y Oriente Próximo y Oriente Medio. Quiero agradecer muy sinceramente que mi colega, la catedrática doña Alicia Altez, haya hecho el esfuerzo de acompañar a su antiguo discípulo en este acto de presentación de su libro. Doña Alicia es catedrática en el Departamento de Historia Contemporánea de la UNED y sus investigaciones se centran en la historia política y sociocultural españolas en el siglo XX y en los análisis de los aspectos teóricos y metodológicos de la historia del presente y de la utilización de los testimonios orales, la fotografía y el cine como fuentes históricas. Y por último, también quiero agradecer la presencia de don Alexandru Ion Esteriu, cónsul de Rumanía en Zaragoza, como representante del importante colectivo de ciudadanos rumanos que desarrollan su proyecto de vida en Aragón. Y a todos ustedes darles la bienvenida a la UNED y desearles que esta actividad les resulte de interés. Buenas tardes. Tiene la palabra el señor cónsul. Buenas tardes. Jesús, me alegro mucho de estar aquí esta tarde. Hablaré en español, estamos en España y soy seguro que los rumanos presentes nos entienden muy bien. Quiero decir que es un placer y un gran honor estar aquí en la presentación en Calatayud de este libro. Es un libro muy importante para la comunidad rumana, siempre lo he dicho. Es un libro importante porque la imagen de los rumanos se ve muy afectada por perjuicios y estereotipos esos días. Mucha gente considerando que algunos hechos mediatizados son características generales de una nación, de nuestra nación.
pero conociendo mejor la historia de nuestro pueblo, las consecuencias de la dictadura comunista sobre la vida de los rumanos durante el periodo 1945-1989, los españoles podrán entender mejor la mentalidad de una nación luchando por su bienestar, para recuperar un tiempo muy corto, en un tiempo muy corto, las distancias que separan hoy los países, aunque hoy los países del este y del oeste de Europa, y para mantener un ritmo de desarrollo impuesto por nuestra pertenencia a la Unión Europea y al OTAN. Este libro tiene una estructura muy lógica, es un verdadero tratado de historia y sociología. Presenta al público español la historia y cultura de nuestro país, destacando unos hechos recientes que no han sido conocidos hasta hoy por los españoles. Por ejemplo, la presencia en Rumanía a más nacionalidades. No sé, generalmente, como dice Jorge Garis en el libro, se sabe que en Rumanía hay rumanos, la mayoría, hay húngaros y también gitanos. Bueno, hay mucho más y creo que se describe muy bien dentro de este libro. El libro es muy original. Nadie ha escrito un libro sobre la inmigración rumana en Aragón hasta hoy. Y no conocemos un trabajo similar en los países donde Rumanía tiene misiones diplomáticas. Se trata de cosas generales, sí, se han hecho tesis doctorales sobre la inmigración en un país, pero nunca en una región particular, como en este caso se trata de Aragón. Y el libro es una estupenda herramienta de trabajo para los interesados en este tema. Las conclusiones de este libro muestran una integración casi perfecta de los rumanos en España. El futuro nos reserva la responsabilidad de mantener vivo el espíritu rumano para las siguientes generaciones, porque no se puede prever un gran retorno de nuestros compatriotas a Rumanía, ya que han conseguido construir aquí una nueva vida y los hijos podrán enfrentarse a un gran problema de adaptación en el país de origen de sus padres. Quiero hablar un poquito sobre el autor también. Conocí a Jorge en la Iglesia Ortodoxa Rumana en Zaragoza en noviembre de 2012. Es una persona muy abierta, siempre teniendo ansias de conocer más, muy paciente y determinado a hacer bien su trabajo, tal como tiene que ser un historiador y además un militar de carrera. Y durante los años que trabajó para terminar la tesis doctoral sobre la inmigración rumana, que lo defendió en julio en Madrid, y el libro que expone hoy, Jorge Garis se ha convertido en uno de los mejores amigos de la población rumana en Aragón, siendo conocido en todos los medios, que sean religiosos, sociales, culturales o laborales, tanto en el ámbito urbano como rural. Invito a todos a leer este libro para conocer mejor a nuestra historia y para entender mejor a los inmigrantes rumanos. Agradezco a Jorge Garis por su estupendo trabajo. Gracias. Tiene la palabra la profesora Ortega. Buenas tardes. Antes de nada, quiero agradecer que se me haya invitado a participar en este acto. Para mí es un placer encontrarme en el centro de Calatayud. Agradezco mucho al director del mismo, Julio Fuentes, la presentación y bueno, creo que me encuentro entre amigos y es un placer venir aquí al Centro UNED de Calatayud, de verdad. También es un placer estar presentando el libro de Jorge Garis. Quizás una de las satisfacciones que tenemos en nuestra carrera docente,
precisamente es cuando los alumnos culminan primero su actividad académica en el nivel de grado, primero licenciatura, ahora ya es grado. Después, cuando hacen el doctorado, y sobre todo la mayor satisfacción que podemos sentir es cuando un alumno termina una tesis doctoral que es además bien valorada, bien calificada por un tribunal que sabe apreciar todo el esfuerzo, todo el trabajo que hay detrás, como fue en este caso con la tesis de Jorge. Y cuando además la vemos en un plazo de tiempo breve publicada en forma de libro. Siempre yo digo a los alumnos que tienen que concebir la tesis doctoral como un buen libro desde el primer momento en que comienzan a hacerla. Y creo que Jorge, bueno, pues esto lo interiorizó y al final estamos aquí presentando un buen libro que tiene una serie de buenas cualidades, como ya ha resaltado el cónsul, el don Alessandro Ion, cónsul de Rumanía, y que también yo quiero destacar algunos aspectos. Bueno, el hacer una tesis doctoral lleva varios años. Yo creo que estuvimos trabajando, Jorge y yo no recuerdo muy bien, cuando nos vimos por primera vez en Madrid, y él me comentó su deseo de hacer la tesis doctoral, pero sí, por lo menos hemos estado trabajando 5 o 6 años. Y en Calatayud ha estado trabajando de una forma muy estrecha, porque realmente ha sido una codirección con Juan José Morales, el profesor Juan José Morales, que es profesor de este centro de la UNED y que imagino que la mayor parte de ustedes conocen bien. Un gran investigador, y creo que ha sido una tesis codirigida a dúo, porque bueno, pues tendría también que estar aquí él presentándola, porque la labor de dirección es de los dos. Es una tesis también que quiero destacar por formación. Jorge es bueno, militar, pero además es politólogo. Él estudió la carrera de Ciencias Políticas y Sociología aquí en la UNED, y la verdad que me extrañó cuando vino a verme y quería que le dirigiera la tesis una historiadora de un departamento de Historia Contemporánea. Quizás al principio pues yo le insistía que para poderle dirigir la tesis tenía que dar a su investigación una perspectiva histórica, obviamente, porque si se la dirigía le iba a defender en el departamento de Historia Contemporánea. Bueno, ahí creo que tuvimos que trabajar mucho la metodología, y hay que reconocer que Jorge fue bueno trabajar con él, porque bueno, pues si tuvo que corregir, si tuvo que rehacer, si tuvo con la idea de aprender y de hacer las cosas bien, siempre lo atendió a todo lo que le decíamos Juan José Morales y yo, y creo que el resultado pues está aquí, ¿no? Lo estamos presentando hoy. Su libro es importante desde distintos puntos de vista, y uno de ellos es su carácter interdisciplinar. Es un libro que está bueno, pues a mitad de camino de la politología, de la sociología, de la antropología y de la historia. El poder lidiar con metodologías de esas 4 disciplinas es complicado, es difícil, y bueno, creo que Jorge al final supo bandearse bastante bien. Otro aspecto muy importante de su libro es el tema. Como ya ha resaltado el señor cónsul, realmente hay que tener en cuenta que hoy en día, incluso en medio de la crisis que nos afecta, los humanos siguen siendo el colectivo de inmigrante más importante. Hoy en día
en torno a 900.000 personas rumanas residentes en nuestro país, y está por delante, por supuesto, de los marroquíes y, en tercer lugar, los ingleses. Pero es el colectivo inmigrante, el colectivo extranjero más importante en nuestro país. Y también la importancia del libro está en el tema, como digo, en el hecho de que él quisiera centrarse en una región que, por su trabajo, por su origen, por una serie de circunstancias, él conoce bien y sabe de la importancia que tiene este colectivo para la economía y la sociedad de Aragón. Entonces, y en concreto de esta zona en la que estamos, en torno a Calatayud. Entonces, él precisamente quería estudiar todo lo positivo que este colectivo aporta a la economía y a la sociedad en España. Quería, como bien ha dicho, señor cónsul, hacer frente a una serie de prejuicios que lastraban, en cierto sentido, la convivencia entre los españoles de determinadas zonas y el colectivo de inmigrantes rumanos. Y creo que eso es una gran aportación del estudio de Jorge. Realmente es uno de los estudios más completos que hoy en día existen sobre los rumanos en España. Es un estudio riguroso porque es producto de una tesis doctoral basada en fuentes, basada en una investigación muy exhaustiva, en una investigación con fuentes propias del trabajo de un sociólogo, como son las fuentes estadísticas, los padrones, los censos de población, pero también ha trabajado fuente de archivo cuando ha tenido que dar esa perspectiva histórica que tan insistentemente le pedíamos que diera a un estudio, porque realmente para comprender una situación en un momento determinado tenemos que retrotraernos a una época pasada y tenemos que conocer la historia. Si no conocemos la historia, no podíamos entender por qué los rumanos habían venido en un volumen tal a España. No podíamos conocer determinados aspectos de su idiosincrasia, de su cultura, de sus formas de vida, si no conocíamos, como digo, la historia. También él es un experto en geopolítica y entonces teníamos que conocer un poco cuál era la situación, había sido la situación política de su país, cuál era la situación aquí, para poder también analizar de una forma más profunda y comprender la integración, el proceso de llegada, de asentamiento, de integración en todos los órdenes de la actividad económica y social de un determinado colectivo. Y una cosa muy importante, porque por mis trabajos, por mis investigaciones, estoy muy en contacto con los antropólogos. Y sí que es cierto que ahí Jorge, no sé si consciente o inconscientemente, pero hizo una inmersión tal en el colectivo rumano que hizo realmente una labor de antropólogo, un trabajo de campo propio de un antropólogo. Y eso es muy importante porque eso le permitió conocer, ganarse a un colectivo, poderlo estudiar en profundidad, poder hacer excelentes amigos, como él me comentaba, y poder descubrir toda una serie de aspectos muy positivos, que es lo que desde entonces ha intentado recalcar con su libro y luego con investigaciones en las que sigue él trabajando. En este sentido, esa inmersión le llevó a utilizar profusamente las fuentes orales. Y comentábamos mucho el trabajo de campo que realizaba, cómo tenía que
trabajar metodológicamente una fuente para que fuera válida desde el punto de vista del historiador, desde el punto de vista del sociólogo, del antropólogo, cómo tenía que utilizar estas fuentes. Y creo que es un gran valor, una gran aportación del libro, precisamente el que las personas están aquí, están en la investigación, y a través de ellas ha podido conocer aspectos de las formas de vida, de la cultura, de cómo piensan, de cómo sienten. Ha podido hablar de las 29 etnias. Estaba comentando el señor cónsul que nosotros conocemos prácticamente rumanos, todos son rumanos, romaníes, algún magiar, pero no, él nos ha hablado de las 29 etnias que componen el país, de la importancia que tiene la Iglesia, sobre todo la Iglesia ortodoxa, como elemento de identidad y de cohesión del colectivo de personas en nuestro país. Nos ha hablado de las asociaciones culturales, de las asociaciones que han permitido preservar la identidad de los rumanos que han decidido quedarse aquí. Y por otra parte de las actividades culturales que organizan, que también les permiten la integración en la sociedad que les acoge. También ha tratado ese aspecto, ha tratado un aspecto prácticamente que era muy desconocido, como es el tema político, el tema de la participación política de los rumanos. O sea que realmente ha abordado muchísimos aspectos. Los ha abordado con mucho rigor, lo ha estudiado con mucho cariño, yo creo que también, o sea, realmente es un gran trabajo de investigación, como digo, multidisciplinar, interdisciplinar, que tiene un gran valor y que sin lugar a dudas ya ha convertido el libro, que además lo ha vimos y leímos y releímos la tesis doctoral, pero veo que en el libro ha tenido en cuenta una serie de aspectos que le comentaron los miembros del tribunal que podían mejorar la investigación. Entonces veo que aquí lo ha tenido en cuenta, y también veo que ha incluido un epílogo que lleva la investigación prácticamente hasta finales del 2013, o sea que es una investigación muy reciente, en donde incluso ya comenta un poco, porque la tesis se quedaba en el año 2011. Entonces, bueno, en los 3 últimos años la crisis sigue incidiendo de manera muy profunda. A nivel general, en nuestro país, dentro del colectivo de rumano, las tasas de paro son muy altas, son de un 36%, y el desempleo en la población económicamente activa casi llega a la mitad, al 50%. Y sin embargo, a pesar de esa situación, que la crisis afecta de lleno al colectivo, es un colectivo que no tiene previsto, no tiene pensado regresar a su país. Así como vemos que en los colectivos de iberoamericanos, hace unos años, en el año 2007-2008, los ecuatorianos y bolivianos eran los colectivos, sobre todo los ecuatorianos, era el colectivo de inmigración mayor en España, era el primero. Y, sin embargo, una gran parte de ecuatorianos y de bolivianos han regresado a sus países, a unos países en donde se están produciendo un desarrollo, se están llevando a cabo dentro de un determinado sistema que no modifica para nada el sistema de medios de producción, pero sin embargo se están produciendo unos avances en aras a bienestar de las sociedades, de los trabajadores, que está haciendo que muchos ecuatorianos vean el vislumbre, la posibilidad, y de hecho lo están haciendo, igual pasa en el caso de los bolivianos, de regresar, de retornar a sus países. Y sin embargo, con el colectivo de los rumanos, esto no se plantea. Jorge Garris, en su epílogo, aduce unas razones por las cuales esta situación es así. Sí es cierto
que en un año de finales del 2012 a finales del 2013, como él señala, aquí en Aragón se ha producido unos 1.000 retornos de los 66.000 y pico rumanos que había a finales del 2012, a finales del 2013 eran 65.000, no me acuerdo de la cantidad exacta, ¿no? El retorno había sido de en torno a 1.000, pero sin embargo es pequeño, o sea, el colectivo sigue con la idea de permanecer en nuestro país, de integrarse en nuestro país y de ser en otro país, como ya son plenos ciudadanos de la Unión Europea, con libertad de circulación y de trabajo a partir de enero del 2014. Entonces, yo creo, y ya termino porque no quiero entretener, no quiero resultar larga o pesada en mi exposición, yo creo, como digo, que este libro es una extraordinaria aportación que no solo para los estudios migratorios, sino también como investigación interdisciplinar, y realmente me siento muy contenta de haber dirigido en su momento la tesis doctoral de Jorge y de estar hoy en día presentando aquí, precisamente en este centro de la UNED de Calatayud, el libro, ya que indudablemente a partir de ahora va a constituir un referente no solo en las investigaciones sobre estos temas, sobre estos estudios migratorios, sino también cuando se aborde a otros, en los análisis de otros colectivos, precisamente desde esta perspectiva múltiple, que es, junto con esa inmersión en el colectivo, para poder entenderlo, para poder realmente hacer un excelente trabajo de investigación, son, entre otras muchas, grandes cualidades que presenta el libro, que presenta la investigación. Por eso, de verdad, que estoy muy contenta de estar aquí con ustedes esta tarde. Gracias. ¿El micrófono vas a usar este? Excelentísimos, ilustrísimos señores, señoras y señores, muy buenas tardes. Agradezco la presencia y también la presentación por parte del director Julio Fuentes, la presencia del señor cónsul de Rumanía Zaragoza, y muy en especial y con mucho cariño la presentación y presencia de la que fue mi directora de tesis, doña Alicia Altez, y también del profesor Morales en esta sala. Dragi prieteni, bună ziua! O plăcere pentru mine este aici, cu romanii din diaspora, din pretutindine. Vă mulțumim pentru atenție. Mulțumesc mult! Bien, vistas y agradeciendo las presentaciones, voy un poquito a hablar de lo que ha sido mi libro, y lo voy a hacer a través de imágenes, de PowerPoint, que creo que una imagen a veces ayuda más a entender el recorrido que he pretendido con este libro. En primer lugar estaba el porqué y el para qué de este libro. Pues efectivamente, ya lo han dicho, había un colectivo de origen foráneo que fue aumentando el número de una manera constante y positiva, sin parar, hasta nuestros días, con un pequeño ligero descenso aquí en Aragón, y este era el colectivo rumano. Mi experiencia personal, yo estaba en aquel momento trabajando en Madrid, pero soy aragonés, conozco Aragón, conozco la población aragonesa, conozco las comarcas aragonesas, y yo iba observando, como al igual que pasaba en Castilla, en Valencia y en Cataluña, la población rumana cada día había más, se iba integrando y cada día era más conocida. Y es más, hablando con ellos, me comentaban y me decían de que aquí estaba muy bien, hablo de Aragón, aparte de España, estoy de Aragón, y de que no pensaban marcharse. Ese es un medio motivo para, alguna vez decido coger un tema de investigación para una tesis doctoral, abordar este tema desde la perspectiva que me ha dicho la profesora Alicia Altez.
Bien, como se ve aquí, en primer momento, y luego resaltaré más, se ve la curva ascendente en Aragón de la población desde 2003 hasta 2013, y se ve que el punto álgido se produjo en 2012, hasta llegar al 2013 con 66.825 rumanos empadronados. En el contexto de los países que nosotros llamamos antiguos países del este, esto es Aragón, y vemos, luego lo veremos con más detenimiento, lo que es la proporción de la población rumana en comparación con las demás. Aquí tenemos la búlgara, la ucraniana y el resto, rusas y demás, son cuasi testimoniales. De ahí la importancia de comprender y estudiar desde un punto de vista científico y aséptico a la población rumana. Mi libro lo estructuré en 3 partes porque el libro va dirigido lógicamente tanto al público español o de otras nacionalidades como al propio público rumano. Con lo cual la primera parte era ver Rumanía como país de origen, era estudiarlo con su historia más reciente, más contemporánea, para entender el porqué de esa inmigración, pero aparte el comprender de Rumanía, un país complejo, una historia fascinante cuando la estudias, pero muy compleja. La segunda parte ya era el de estudiar el porqué de esa venida a España y más concretamente a Aragón, y por último ya el trabajo probablemente de campo, con un trabajo dirigido por Alicia, que fue el archivo oral, la entrevista en profundidad, la convivencia, la asociación permanente con la población rumana en Aragón a través de todas las comarcas aragonesas y por supuesto con enlace con los rumanos que hay en Madrid, un gran centro de rumanos, y en Castellón. Bien, para ello, ya lo ha explicado la profesora, he empleado este libro y para esta investigación una simbiosis de técnicas. Una fue la cuantitativa, empleando lógicamente registros, el INE, el Instituto de Estadística, el Aragón de Estadística, el Romano de Estadística, archivos, hemerotecas, pero sobre todo ha sido un trabajo basado en la investigación en el paradigma cualitativo, es decir, hay una metodología aplicada a la historia del presente, que es una mezcla de periodismo y sociología, como bien han dicho, e historia, para poder solo sacar una información actual. Y cuanta más fidedigna sea, y cuanta más fidedigna hagamos, más imposible o más difícil haremos el que después de 50 años se pueda manipular. Bien, para conocer el país, algo que le ha apasionado mucho a los pueblos romanos y por supuesto al público no rumano, hablaba de, para empezar, la famosa lengua rumana, uno de las claves del por qué han venido aquí a países latinos, como Italia, en primer lugar, luego a España, una de las claves, no la única, una de las claves, esa lengua romana que tiene varios dialectos, el daco-rumano, el dequelo-rumano, el macedorumano y el istio-rumano, que se habla en una península de Istria, en Croacia, nada más y nada menos. Bien, toda esa lengua rumana se la hace proceder del latín, aunque estudios actuales en la propia Rumanía, de muy alto nivel, están hablando del por qué, cómo es posible que unos pocos romanos procedentes de Iberia y demás pudieran conseguir que todo el pueblo dacio hablara el latín. Pues al parecer es porque el dacio y el latín son lenguas indoeuropeas y proceden de un tronco común, lo que fue una asimilación entre dialectos, pero no lo digo yo, lo están diciendo investigadores actuales y no me meto con ello. Rumanía, pues como perteneciente a esa cultura latina, pertenece a la Unión Latina de países de habla de lenguas romances. Aquí tenemos otro mapa en que se ve la diferenciación de lenguas romances en Europa y bueno, la división regional, no como en España, no hay comunidades autónomas, pero una división regional administrativa, pero que denota una clara diferenciación tanto económica como física, como económica y sobre todo cultural en Rumanía. Y actualmente tenemos lo que tenemos, una república unitaria, sin ateísta, con una extensión y una población terminada. Bien. Como decían antes, una cosa que me fascinó, porque es una cosa que me gusta particularmente, fue el tema de las etnias, que efectivamente hay contabilizadas cerca de 29 etnias importantes en Rumanía. De entre ellas, luego lo explicaré con más detenimiento, destacan, por ejemplo, el rumano, que es la principal etnia del país, pero también la húngara o magiar, ¿no? En la zona transilvana, en el Sekil de Magiar. Y también los romaníes. Los romaníes hay dos vertientes, dos ramas, ¿no? Los cárpatos y los vlachs. Pero evidentemente el primer falso concepto que tienen los no rumanos es concebir al rumano como romaní. Es el primer falso concepto que lógicamente los rumanos sufren y que no es así. Bien, todo se explicará. Y por supuesto, a esta multiculturalidad y esa pluralidad étnica le corresponde la correspondiente pluriculturalidad y
religionismo, pluriconfesionalismo y las lenguas que hay en Rumanía. Bien, aquí pongo un ejemplo, porque Rumanía, por ejemplo, tuvo una gran influencia en una época de la cultura alemana, de los sajones y de los suavos, que se estuvieron por Rumanía y que era lo que se llama el Siebenbürgen, las 7 grandes ciudades, las 7 grandes alemanes, y precisamente esa cultura luego fue las grandes emigraciones que hubo de alemanes a la República Democrática y Federal Alemana cuando se produjo la unificación y cuando cayó el régimen de Ceausescu. Desaparecieron muchos alemanes y se fueron para Alemania, pero ese pueblo alemán queda en muchas zonas de los cuales aquí que estoy en Calatayud puedo decir, y ellos lo saben, porque muchos proceden de las zonas que tengan cultura alemana. De hecho, muchos romanos que he conocido son capaces de hablar en húngaro, en magiar, en rumano por supuesto, y también en alemán. Bien, el tema de los magiares es un tema controvertido para Rumanía. Hay un partido, la Unión Democrática Magiar, en Rumanía, que es un partido bisagra, que ha tenido cierta importancia en ciertas elecciones para la conformación de ciertos gobiernos, pero bueno, ahí en ese mapa se ve, sí, el color que sea en la pantalla, en mi pantalla en verde, se ve la distribución de la cultura magiar, de la cultura húngara, y hay un movimiento cuasi independentista, muy nacionalista, de acuerdo que bueno, ahí está, y luego explicaré qué se hace con ello. Una cosa que me gustó mucho y me llamó la atención era la etnia sango, porque son magiares pero de religión católica. Tenemos una peculiaridad, muchas peculiaridades en Rumanía. Como prueba de todo esto, estas son una relación que se puede consultar actual de las asociaciones étnicas que hay en Rumanía. Italianos, macedonios, alemanes, comunidad rusa, partido de la Roma, de los gitanos, ven, ucranianos de Rumanía. Y un aspecto significativo para entender mejor cómo es Rumanía, ellos tienen como nosotros una Cámara de los Diputados, el equivalente al Congreso de los Diputados, y tienen un escaño reservado según la Constitución del 91 y la posterior del 2003 en su revisión, un escaño reservado para cada representante de la etnia mayoritaria. Es decir, ellos conciben esa pluralidad del país a través de una representación en el Parlamento. Bien, conforme voy hablando, verán la evolución de lo que ha sido Rumanía. Repito, un país muy complicado y fascinante a la hora de estudiar, desde aquellos principados valacos y moldavos que se fueron uniendo hasta el Reino de Rumanía, hasta la República Popular, la República Socialista y la actual República de Rumanía. Ven aquí una relación de reyes, que esto siempre les gusta mucho cuando se lo explican los romanos. Ven a Carlos I, a Carlos II, perdón, Ferdinand I, Carlos I, Ferdinand I, Carlos II, la dictadura de Antonescu, el mexicano Antonescu. Aquí ven la foto saludando a Onasima y con la imagen del ya fallecido Cornelius Codreanu de la Guardia de Hierro. Y por último al rey Mijael I, que fue el último y el que concedió, de alguna manera, bueno, no ha quedado muy bien su imagen, porque cedió el poder cuando fue traicionado y impuesto, y cedió el poder rumano a los comunistas, ¿no? Estalinistas. Bien, pues para que vean que en cada movimiento de este mapa, en cada expansión del territorio de Rumanía, ha habido movimientos migratorios. Es decir, las poblaciones rumanas han conocido las migraciones internas y externas desde siempre. O sea, forma parte de su vida, porque cada vez que se ocupaba una parte de Rumanía, por ejemplo, por los rusos, la parte de Sarabia, la actual hoy República de Moldavia y de Moldova, ellos emigraban forzosamente y eran repoblados por rusos, etc. Es decir, ha habido siempre movimientos migratorios internos y externos. Dicho esto, que creo que me parece interesante, pues hitos históricos hay muchos, y yo destaco los principales. Para empezar, los que nos crean cierta fuente o cierta relación cultural entre Rumanía y España. Ya hablo de Rumanía y España. Y está el caso, como todos sabemos, de cuando Trajano, un emperador nacido en la Bética, pues fue con tropas de aquí, ahí, a los dacios. Pero ahí viene lo bonito de la historia. Los tracios, al parecer los tracios dieron un salto y se instalaron en la península itálica. Lógicamente las legiones romanas que venían de Hispania pues se nutrían de muchos pueblos, de latinos, de umbros, de estos tracios, de mucha gente que había en la península itálica. Estos vinieron aquí, a Hispania. Muchos de ellos se situaron en la Bética. Luego fueron los mismos
con algunos tracios, al parecer, los que luego fueron para allá, para conquistar la Dacia. Y cuando Trajano fue a conquistar la Dacia, dijo la frase: "Devuelvo a la tierra de mis antepasados". Esto es lo bonito de la historia: vuelvo a la tierra de mis antepasados. Y de hecho fue lo fácil, no fue fácil porque fue muy duro someter a los dacios, y eso que hubo una parte de dacios que fueron totalmente insometibles, pero luego de ahí procede porque realmente no llegó al tercio de territorio que fue ocupado por Trajano, el resto de la Dacia. Luego ya posteriormente el por qué a Rumanía se le llamó Rumanía en referencia a Rumanía y no se le llamó Dacia fue por influencia de la escuela del Vaticano, de la influencia de los jesuitas, ya que desde el Vaticano se quería crear aquello como Rumanía, como un país perteneciente a Roma, ¿de acuerdo? Y hoy en día hay corrientes revisionistas, también en el ejército rumano, historiadores del ejército rumano, que hablan de poder de alguna manera volver al nombre de Dacia. Cosa difícil, pero bueno, es la idea que hay. Y por supuesto hubo muchas vinculaciones, como el famoso de Aragón, Rumanía, el Alfredo V de Aragón y el famoso Yanku de Hunedoara. En la foto aparece Vlad Tepes, Vlad Dracul, el voivoda palaco, no transilvano, tan bueno que es muy bonito, tal es su historia. Se hizo famoso por la defensa de Valaquia contra la invasión de los turcos, por su crueldad, lógicamente, y por último destacar la independencia de Rumanía. Rumanía adquiere su independencia una vez de que un rey es capaz de aliarse con Rusia y en una de las famosas guerras entre Rusia y Turquía consigue de que Rumanía se desgaje de Turquía y sea independiente. Eso ocurrió y fue reconocido en el Congreso de Berlín en 1868 y mucho más tarde, el 9 de diciembre de 1918, que es el Día Nacional de Rumanía, que se hicieron en Alba Iulia la unión de dos estados de Valaquia, Transilvania, Besarabia y demás. Bien, simplemente el libro habla algo, de una manera muy somera, pero habla algo para entender, y aquí lo expreso un poquito mejor, el porqué de todo esto. Rumanía, desde que acabó la Segunda Guerra Mundial, vivió unos regímenes comunistas de corte estalinista en la primera época, en la República Popular. Aquí tenemos a Anna Pauler y a Hercio Deg, que fue el dirigente máximo después, en que aplicó una metodología puramente estalinista. Bien, después, a la altura de los 65 68, apareció Nicolae Ceausescu, que aplicó un concepto de nacionalcomunismo al país y un tipo de ideología y un tipo de economía, como fueron los famosos planes de sistematización y la creación de grandes combinados, concentración de industrias pesadas en detrimento de la industria pequeña. Y esto produjo, por lo tanto, aunque servía muy bien de ser favorecido por países de parte de Varsovia, pues condujo a una abultada deuda externa. Pero Nicolae Ceausescu, como bien saben los rumanos, se propuso acabar con esa deuda externa. ¿Y cómo lo hizo? Pues muy fácil, exportándolo todo y no importando nada. Si tú exportas todo y no importas nada, pues tu gente te muere, pero da igual, porque al final vas a conseguir acabar con la deuda. Aquí se ve en el gráfico cómo fue, lógicamente, acabando con la deuda, hasta llegar casi a la deuda cero en el 89, justamente cuando cayó el muro de Berlín, cuando se produjo el otoño de las revoluciones, cuando se produjo, lógicamente, la caída del régimen de Nicolae Ceausescu, que justamente cuando anunció al mundo de que había acabado con la deuda externa, lógicamente con el sometimiento de la población y con el empobrecimiento de gran parte de la población, es cuando la Unión Europea suspendió negociaciones con Ceausescu. Bien, se produjo la revolución, que tuvo su origen en Timisoara, sobre todo en la comunidad húngara, Magyar, y ya hablamos de hitos muy recientes. 1989, revolución contra Ceausescu, no vamos a hablar del origen, ni de apoyos externos, de eso no está en el libro. Se produjo un cambio en el régimen. 1990, las primeras elecciones que hubo multipartidistas, después de décadas de régimen estalinista y comunista, y repito, con Ceausescu del nacionalcomunismo. En el 91, la primera constitución, y en el 2003 se produjo una modificación de la constitución en aras de ¿qué? En aras de que Rumanía entrara en la OTAN primero en el 2004 y en el 2007 en la Unión Europea. Por lo cual hubo una modificación de lo que era la integración euroatlántica. Bien, conseguido esto, podemos decir, y ya podemos entrar en lo que era el comienzo de las migraciones a España
y Aragón en concreto. Siempre ha habido migraciones desde Rumanía. En la época de Ceausescu también hubo pequeñas migraciones. Cuando al revés de Ceausescu había aquellos antiguos excombatientes de la Guardia de Hierro, porque en la Guerra Civil Española, en la última Guerra Civil, en los dos bandos, en el bando nacional, hubo unos voluntarios escasos, no llegaron a 20, de la Guardia de Hierro, pero uno de ellos era Mota, que era el lugarteniente de Cornelio Saavedra, que era el fundador de la Legión de San Miguel Arcángel, y que murió, con lo cual se hizo un monumento. Pero por parte de los comunistas, o de los filocomunistas, estaba el batallón de Ana Pauner, que fue mucho más extenso, por la parte republicana. En todo caso, hubo exilios, en esa época hubo exilios de la gente de la Guardia de Hierro a Madrid, y también gente no estaba de acuerdo, y a partir de la caída del régimen de Ceausescu hubo el gran exilio de la población rumana. Los alemanes, sobre todo, se fueron hacia Alemania, otros se emigraron a Estados Unidos, otros a Canadá, otros a Sudáfrica, otros a Sudamérica, otros a México, y muchos a Europa, al resto de Europa. Bien, este es un gráfico de la evolución de la población rumana en España, en el conjunto de España. Como se ve, una población totalmente ascendente. Y se ve que entre el 2004 y el 2006 hay un aumento espectacular. Esto obedece no a que han venido más rumanos por la puerta, sino que había muchos rumanos sin regularizar. Las sucesivas políticas de regularización, como ellos bien saben, había mucha gente aquí de irregular, pues fueron regularizando y fueron lógicamente sacando a flote la población rumana, entre otras que había en España. Este es un mapa en que se ve los grandes núcleos de rumanos en Aragón hoy en día. Tenemos en primera instancia el gran núcleo de Madrid, Coslada, Alcalá de Henares, Cornellá de Henares, Arganda del Rey, Guadalajara incluso. Tenemos a Castellón, tenemos Barcelona, Lérida y tenemos Aragón. Esto lógicamente, como bien sabe el señor cónsul, hace obedecer o impulsa la distribución de los consulados de la Embajada de Madrid, por supuesto, y del viceconsulado de Almería. Aquí vemos la población estimativa de Madrid, cerca de 2.000, en Aragón cerca de 70.000, en Castellón, Valencia, cerca de 90.000 y en Cataluña cerca de 100.000. Estas son las grandes poblaciones que hay de rumanos en España. Luego están los otros colectivos de rumanos distribuidos por la parte del sur de España, por Ciudad Real, pero puedo decir que en la parte oeste de España hay muy poquitos, así como en Canarias y Baleares, muy poquitos, en comparación con la península. Bien, un mapa de la Comunidad de Madrid, donde están localizados fundamentalmente Coslada, Alcalá de Henares, Arganda del Rey. Un mapa de la Comunidad Valenciana, con su distribución por provincias, actualmente hay cerca de 95.000, perdón. La mayoría procedentes de Damovita y de Targoviste. Y por supuesto, la inmensa mayoría de ellos se concentran en Castellón de la Plana. Como bien sabemos los que hemos estudiado el fenómeno y los que conocemos gente en Castellón. Y ya pasamos aquí a Aragón. En Aragón hubo una gran emigración que impulsa de aragoneses a Cataluña, sobre todo, a Madrid, sobre todo a Cataluña, pero luego hubo una gran inmigración, y entre ellas ha sido la de los rumanos. ¿Y por qué? La sempiterna pregunta, ¿por qué los rumanos han venido a Aragón? Pues bueno, empezamos ya a comentarlo. Aragón es una región de muy baja demografía, de baja densidad de población, es una región muy extensa, pero con muy poca población, no llegamos al 1.400.000 habitantes, de los cuales cerca de 180.000 son de origen extranjero, y la verdad es que aquí tengo el mapa hecho de las zonas industriales, agrícolas, que hay tanto en la ciudad de Huesca como en Zaragoza y como en Teruel, y exactamente han sido los polos de atracción para los rumanos, que han venido buscando sobre todo la agricultura, la construcción y los servicios. Aquí os hay hitos que aparecen en el libro, explicativos del porqué de la inmigración, y de aquí destaco de que Italia fue uno de los primeros países a los cuales los rumanos fueron, Italia. Pero llegó un momento, a partir del 2002, cuando se acabó o se produjo la exención del visado de turista para entrar en España, cuando los rumanos, y aparte porque se endurecieron las políticas de extranjería en Italia, vinieron para España. Aquí está la explicación. Y en toda España, obviamente, Aragón. En aquel momento se necesitaba mucha mano de obra para la agricultura, se sigue necesitando,
porque Aragón se mantenía en 3 pilares: agricultura, construcción, la época del ladrillo, la época de la Expo y por supuesto los servicios. Esta es lo que ponía al principio, la población comparativa entre la población rumana y el resto de la población de los antiguos países del este en Aragón. Como se ve, casi todo es rumano, al 90%, y lo demás es casi testimonial. Yo tengo contacto hoy en día con la población búlgara, ucraniana, un poquito menos con la rusa, cuesta más llegar a ellos, pero repito, lo demás es testimonial. Ya lo he explicado, el rumano vino sobre todo de regiones, hay más que en ningún sitio, de regiones agrícolas en Rumanía y viene buscando trabajo agrícola en Aragón, de la construcción y de los servicios, tanto para el hombre como para la mujer. Dentro de mi trabajo de investigación, pues lógicamente había que llegar a cómo había sido esa distribución espacial del colectivo rumano. Con lo cual, por una parte de ello, y apoyado en el padrón, y luego, por supuesto, con auténtico y muy intenso trabajo de campo, fui viendo la evolución de los asentamientos rumanos, aquí en este caso particular de la provincia de Huesca, y por supuesto lo que para mí fue de gran interés y fui consiguiendo fue los orígenes principales de los rumanos en cada comarca, que aparecen reflejados aquí y aparecen reflejados en el libro. Aquí vemos Teruel, con los grandes núcleos, Alcañiz y Teruel, aparte de Calamocha, lo mismo, con sus orígenes principales, repito, principales de Rumanía, y por supuesto la provincia de Zaragoza, que es donde más rumanos ha habido, hay y a lo mejor habrá, ¿no? Con la gran concentración en Zaragoza, en la comarca de Zaragoza, y por supuesto tenemos Calatayud, Valdejalón, Calatorao, grandes centros de rumanos. ¿Lo ven? Zaragoza y Calatayud. Pero repito, hay una gran densidad de rumanos en la provincia de Zaragoza, que ha ido aumentando por el tiempo. En general, población, como bien saben ellos, que procede de Transilvania, en general, pero también hay moldavos, de la región de Moldavia, que precisamente son los que componen la mayor parte de la religión católica, en Aragón, sobre todo en Zaragoza. Tenemos gente de otras partes, de Bucarest por supuesto mucho, también de Valaquia. Curiosamente, una parte considerable de valacos, de la antigua Valaquia y Muntenia, se han situado en Teruel, ¿verdad? Parece una cosa muy el sur de Rumanía al sur de Aragón. Principales ocupaciones, pues bueno, para tener una radiografía del rumano aragonés, pues sus principales ocupaciones es la hostelería, es como peón agrícola, ya lo he dicho anteriormente, es como peón manufacturero, Illueca, el calzado, los servicios, el transporte, los famosos controles rumanos de Tursa, también por supuesto sus movimientos políticos y desolaciones, y luego está el apartado de confesiones religiosas que hay en Rumanía y en Aragón. Para las mujeres, sobre todo, ya lo tenemos los generales, estadísticos, empleado de hogar, hostelería, peón agrícola, manufacturero, servicios, y también, pues como chica de Alterne, también hay mucha chica rumana que está dedicada a ello. Para que se vea, y eso se destaca mucho en el libro, y me gusta destacarlo siempre, para que se vea el dinamismo de la comunidad rumana, no solamente en España, sino en Aragón en particular, aquí pongo una muestra de la cantidad de asociaciones, muchas han ido muriendo, se han ido refundiendo, se han ido disolviendo, otras perduran, han ido aumentando, rumanas en Aragón, tanto en Zaragoza como en Huesca como en Teruel. Y en rojo, que ahí se ve bien en la pantalla, se ve un poquito más claro, destaco las asociaciones en las que la dirección tiene preeminencia la mujer. Se da la circunstancia de que la mujer en España también se ha liberado mucho, porque en Rumanía no vive ese grado de libertad como lo han vivido aquí en España, y sobre todo en Aragón, que han sido protagonistas, que han sido auténticos puntos de lanza en el movimiento asociativo en Aragón. Aquí puse un mapa de la distribución comarcal de las asociaciones que he dicho anteriormente y un mapa de las confesiones. Como bien sabemos, Rumanía, la mayor confesión, el mayor porcentaje es la religión ortodoxa, pero en España hay zonas como Coslada de Madrid o como Castellón, donde priorizan los adventistas. En Aragón ha priorizado la Iglesia ortodoxa, con el apoyo de la católica española y aragonesa. De hecho, aquí, como bien saben los rumanos, en 2011 se puso la primera piedra
de la famosa Iglesia Ortodoxa Copadera de Rumanía, que hubo una cierta subvención por parte del Calatayud y que creo que falta muy poquito, sino ya para inaugurarla. En Aragón hay otras confesiones, como es la adventista, como es la pentecostal, también la católica, que se encuentra muy concentrada en Zaragoza, en la ciudad de Zaragoza. Y es una distribución de las zonas donde hay centros de culto, o bien propios, o bien, como ocurre hasta ahora, compartidos con los centros pentecostales o adventistas aragoneses. Y de hecho, vuelvo a repetir, la Iglesia Católica Aragonesa cedía y sigue cediendo templos, iglesias para su culto, hasta que ya poco a poco, por obra de los romanos, y bien dicho por apoyo de aragoneses, tanto empresarios como trabajadores corrientes y normales, fueron construyendo iglesias ortodoxas, como fue el caso de las Fuentes, ¿no?, del padre Aurel Nae. Bien, también otro capítulo, que también ha dicho la profesora, es el capítulo de los partidos políticos. En Aragón, como en el resto de España, tenemos sucursales de partidos políticos rumanos. Y tenemos el PDL, el Partido Democrático Liberal, Diáspora, que aquí le llaman Iberia, a España siempre le llaman los rumanos, lo llaman ibéricos, luego se llaman ibéricos. Tenemos también al intento del Partido Iberio Rumano, de aquel empresario de Castellón, que fue un fracaso, tanto en Castellón como aquí en Aragón, no logró imponerse porque se lo comió el PDL. Y más tarde apareció el PIRUN, el Partido Ibérico de los Rumanos, que fue el primer partido propiamente rumano creado aquí en España. Se creó en Barcelona y luego se fue expandiendo por el resto de España. Bueno, pues en Aragón es testimonial, Daniel Ardelean y compañía, en Cañera, tuvo su impacto mediático en las últimas elecciones, porque parecía que iba a ser la gran novedad, al final no fue tanto, pero bueno, hay zonas como en España, de Roquera de Mar, por Andalucía, donde han sacado algo. Y también destacar el Partido Socialdemócrata de la Diáspora, que actualmente tiene una gran actividad, pero bueno, ahí está, es una sucursal del PSD rumano. Y también en las pasadas elecciones tuvo mucha fuerza, el amigo Sandro lo sabe, el PPDB, el Partido Popular Landiaconescu, un partido populista. Estuvimos ahí en el meeting que hubo en la casa de Casablanca, y bueno, pues tuvo mucha fuerza en aquel momento, y luego ya veremos lo que quedará, porque al parecer su dirigente está teniendo problemas con la justicia. Bueno, con todo esto lo que quiere decir que en general el rumano medio está un poquito alejado de la política. Está un poquito alejado de la política del país y está un poquito alejado de la política particular de aquí, de Aragón y de España. Y evidentemente, como cualquier otro ciudadano, a partir de 2007 que ha podido votar, y por supuesto 2011, cuando quiere votar y vota. Yo hice un estudio politológico comparativo entre el 2007 y el 2011 por comarcas de cuál había sido la posible influencia de los rumanos, ¿no?, el futuro del padrón y el cambio de gobierno. Y se dio cosas, por ejemplo, como en Ricla, un centro muy de rumanos de la diáspora, mucha porción rurante. Había, por ejemplo, triunfado la Chunta Aragonesa, ese partido de izquierda, nacionalista, con lo cual se veía que realmente el rumano votaba en aquel momento al que le interesaba, lógicamente, y al que veía que de alguna manera directa le podía ayudar. Hay un grupo minoritario que es más ideológico, que está en cada partido, tanto el PP, el PDL como el PSD, como en el PIRU, más ideológico, pero en general el rumano medio ha venido aquí por motivos económicos, se preocupa de lógicamente, de lograr un bienestar económico para él y para su familia, y luego ya la política ya hablaremos. Hubo un cambio significativo en los primeros tiempos con el tema de las asociaciones, y es lo que repito, el colectivo rumano es muy activo en comparación con otros, como marroquíes, como senegaleses, y hubo un cambio significativo porque el romano, lógicamente, que venía aquí, pionero, a buscarse la vida, pues no confiaba mucho en los romanos, no confiaba mucho ni en los romanos ni en los españoles, porque venía lo que venía. Y ya poco a poco, y también ahí fue fundamental la labor de la Iglesia Ortodoxa como centro de reunión para encontrar trabajo, para tener tranquilidad, para poder fiarse de alguien. Poco a poco fue mejorando el espíritu de asociación. Y aquí pues tengo una serie de fotografías que para mí son todas muy emotivas, de personas amigas mías, de personas que he conocido, de hechos históricos, la primera piedra en Calatayud, del padre que estuvo en Teruel, un auténtico personaje, ya no está, auténtico personaje,
fue ministro con el Frente de Salvación Nacional, ministro de Religiones, fue un gran artista escultor, haya quedado su obra, ya ha desaparecido. Bueno, pues la Iglesia Ortodoxa con el padre del NAE, con el obispo, pasa de Portugal, diversas asociaciones y partidos políticos que han formado parte de mi convivencia, de mi investigación, que ya se han recibido con el objetivo de intentar esclarecer la vida de este colectivo, mostrarlo de una manera aséptica, con sus claros, con sus oscuros, y repito, lo fundamental, una población que se siente muy a gusto en Aragón, porque ha habido alguna que ha convivido en las comunidades autónomas como Cataluña y como Valencia, y han preferido Aragón por el carácter aragonés. ¿Pero por qué? Es bien fácil, porque Aragón es una región que nos conocemos todos muy agrícola, muy de mentalidad agrícola, muy de mentalidad rural en general. Con lo cual ellos vienen de partes de Rumanía muy rurales y que se sienten como en casa, porque la mentalidad es casi universal a nivel rural, ¿no? Y por otra parte, es cierto de que el carácter aragonés es un carácter abierto, porque nosotros se hizo Aragón de sucesivas migraciones de la antigüedad, pues bueno, nos ha llevado de alguna manera a hacer una especie de simbiosis, de acuerdo, de entente cordial entre rumanos y aragoneses, dejando aparte, lógicamente, los casos puntuales que hay, que también hay que decirlo, de delincuencia, por supuesto, y de fraude. Pero en general, como bien sabe el cónsul, la reacción ha sido buena. Este libro ofrece una realidad, elimina muchos tópicos, elimina muchos conceptos falsos, pero también muestra cómo son de verdad y cómo se han movido, pasado un estudio de campo, una convivencia y, por supuesto, una gran ilusión compartida. Y por mi parte, nada más. Muchas gracias por la atención. Va multumín, Pelturín, y para mí es un placer. Estos 5 o 6 años ha sido un placer estar dirigido por Miguel Calter, gran experta en el tema del archivo oral y de la tesis en profundidad, y por supuesto haber colaborado con la UNED y estar hoy aquí presentando este libro. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta o algún comentario por parte de alguien que quiera hacer algún comentario, pues con total libertad la puedo hacer, se la intentaré responder, y si quiere hacer algún comentario personal también. Luego, pues es el libro, y bueno, si alguno quiere costar el libro, verlo, o lo quiere comprar, pues hay un precio de venta que aquí en cada momento de 25 euros, normalmente se vende a 29 euros, o lo voy a vender aquí a 25 euros, por mi sentimiento por Cardayud, y el que esté interesado pues lo puede venir aquí, se lo firmo y ya está. Y repito, muchas gracias por la atención, y si hay alguna aportación o algún comentario, pues con todo placer lo escucharé.